el ministro de Obras Públicas, Lawrence Gordon, que a todo esto, ministro, ¿cómo está? Ayer lo vi casi como celebrando un cumpleaños cuando lo mostró en la imagen cuando se anunció esto, ¿eh? Estaba más contento. Sí, la verdad estaba más contento que chilote con puente, ¿eh? Sí, porque justo el presidente habló y mostraron su cara y parecía, pero niños celebrando un cumpleaños ahí. No, la verdad que sí, porque hemos trabajado muchos meses en esta tarea de revisar los antecedentes de la licitación que ocurrió el año 2004 y el por qué se canceló el año 2005, la licitación fue el año 2002-2004 y entender por qué ocurrió esto, las alternativas que tenemos. Conversamos mucho con la Dirección de Presupuesto, con Rosana Costa, con el Ministerio de Desarrollo Social para ver la evaluación social del proyecto y finalmente llegamos a un acuerdo importante y yo no tenía claro si el presidente iba a tomar la decisión de anunciarlo o no en el 21 de mayo y estaba muy contento cuando vi que lo hace así. ¿Qué estudios avalan, en cierto sentido, el que con 740 millones de dólares efectivamente se podría presentar alguna empresa que pueda dar a conocer un proyecto dentro de esos rangos? A ver, aquí hay dos elementos importantes para considerar. Uno tiene que ver con las técnicas constructivas y las condiciones de los mercados hoy. El precio del acero, que es más del 60% del costo del puente, tiene un nivel menor que el que tenía en los años 2004-2005. La tecnología de construcción, las opciones técnicas para construir hoy día son diferentes y obviamente también en una situación a nivel mundial de menor actividad. Si vemos que Europa y las firmas europeas, que son las principales constructoras de puentes de envergadura y de estas características, no están teniendo la cantidad de trabajo que tenían en el pasado, eso nos hace pensar que el costo del puente puede ser menor que el que tuvo hace unos años atrás. Pero más importante que eso es que en la frase del presidente es muy clara, se va a llamar una licitación para un puente de 3 o 4 pistas. Uno de los análisis muy exhaustivos que hicimos fue preguntarnos por qué se había diseñado un puente de las características que se diseñó. Es un puente extraordinario el que se diseñó, un tablero, es decir, el ancho del puente es de 21,6 metros y 4 pistas, es decir, 2 pistas por sentido, lo cual habla de un proyecto muy visionario, de muy largo plazo, pero nos empezamos a preguntar, bueno, ¿cuánto tiempo se va a requerir para llegar a saturar este puente? Y al final tendrían que ser proyecciones de flujo muy grandes para llegar a saturarlo. Y un ejemplo más claro es que cuando se construyó el túnel El Melón, en la cuesta del Melón, se construyó de 2 pistas y lleva funcionando ahí aproximadamente unos 15 años sin ningún problema. Están pasando más de 6.000 autos promedio diario en ese puente, en ese túnel, y no hay ningún problema, y de hecho la proyección es que durante muchos años más se pueda operar ahí con 2 pistas. Entonces, ¿por qué en el puente vamos a hacer 4? Y ahí, obviamente, la alternativa es hacer 2, que sería mucho más barato, pero estamos pensando que es más razonable tener la opción de 3 pistas, que nos permitiría operar el puente de manera más adecuada y enfrentar algún tipo de emergencia, etcétera. Un puente de 3 pistas, como el que existe en Noruega, por ejemplo, de 13 metros de ancho, significa un ahorro en términos de tablero, por peso y por dimensiones más o menos de un 40% de la estructura original. Eso tiene un impacto en los costos relevante, no un 40% de reducción, pero fácilmente puede tener un 20% de impacto en el costo del puente. Con estos elementos nosotros estamos tranquilos de que al llamar a esta licitación vamos a tener ofertas manteniéndose los precios del acero en las condiciones actuales en el rango por debajo de esos 740 millones de dólares, que es la cifra que nos ha planteado Dirección de Presupuesto y Ministerio de Desarrollo Social. En su minuto también, ministro, se hablaba de ciertos estudios de demanda, incluso se plantearon 3 escenarios hasta el 2029 y dependiendo de eso las proyecciones. ¿Esos estudios de demanda en su minuto son los mismos que se establecen en la actualidad o ha cambiado y por lo tanto eso también se introduce entre un nuevo proyecto y proceso de licitación? No, se han hecho estudios de demanda adicionales, hay distintas proyecciones. Usted sabe que en esta materia proyectar demanda no es una tarea fácil, pero se han tomado las proyecciones más conservadoras, es decir, aquellas que consideran un aumento bastante moderado. Uno puede ser mucho más optimista y ahí el proyecto da aún mucho más rentable socialmente. Sin embargo, el Ministerio de Desarrollo Social, que es el responsable de ver que las políticas públicas se enmarquen dentro de un criterio lógico y racional, ha sido muy cuidadoso en estas materias. En mi opinión, de hecho, la demanda está subestimada, porque hay un flujo inducido, ¿no es cierto?, que se va a producir por 2 elementos. Probablemente el costo del peaje sea un poco menor al existente hoy día por pasar con barcazas, con lo cual al tener un menor costo va a haber una mayor demanda y eso puede incrementar el tráfico. Y lo segundo, que obviamente al existir un puente que va a permitir cruzar en 2 minutos el canal de Chacao en lugar del tiempo que demoramos hoy, esto va a tener un mayor crecimiento de demanda instantánea. Pero esos elementos no están considerados en la evaluación porque no se consideran estas especulaciones que en la práctica yo estoy haciendo más que demostraciones concretas.